invito a que podamos acercarnos al sitio donde nos vamos a sentar y podamos ubicarnos con nuestras familias, con nuestras personas con las cuales vivimos y nos dispongamos entonces a partir de este momento a adorar y alabar al Señor. Yo creo que todos tenemos algo en común hoy. Dormimos, nos levantamos, muchos desayunamos y hoy estamos acá para alabar al Señor. Ahora yo quisiera que si hay coincidencia en el último, que es alabar al Señor, usted diga amén. Amén. Pero ya va. Vamos a hacer todo con dirección. Yo voy a decir 3. Cuando yo diga 3, usted dice amén, pero vamos a hacer un amén que se caiga ese sello. Pero, no tanto que se caiga. 1, 2, 3. ¡Amén! Aleluya. Y así sea. Y ese amén va porque la presencia de Dios está con nosotros esta mañana. Yo lo creo firmemente. Si no, no estuviera acá. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, dice un salmo. Y hoy yo estoy alegre por estar reunidos como familia del Señor acá. Amén. Y si usted vino triste, es el momento de, por encima de la tristeza, alabar al Señor. En su tristeza, desde su dolor, alaba al Señor. El Señor sana nuestros dolores. El Señor alivia y es un bálsamo para el pesar. Amén. Y si usted viene contento, contagia a los demás también. Amén. Yo no sé cuántos vinieron contentos hoy, cuántos vinieron con dolores y quejas. Pero igual a todos nos va a escuchar el Señor. Todos tenemos la oportunidad de alabar al Señor desde nuestro quebranto, desde nuestras tristezas, porque creo que hay bastante tristeza en este país ahorita. Y todos estamos de alguna manera contagiados, impactados. Pero el Señor hace que en nuestra debilidad su gracia nos sustente. Amén. Y sea suficiente. Amén. Tomando en cuenta esas 3 cosas que he dicho, vamos a leer una porción de la palabra para encauzar a través de esta lectura lo que vamos a hacer a continuación, que es alabar al Señor. Alabar al Señor, declarar su majestad, declarar su poder, su gracia y su verdad. Vamos a leer el Salmo 105. Del versículo 1 al 4. Esta vez lo vamos a hacer al unísono, ustedes conmigo. Todos vamos a leer. Yo los invito a ponerse de pie para que la voz salga más firme. Entonces lo hacemos de pie y van a leer conmigo la versión que está ahí en pantalla del Salmo 105. ¿Lo ven? ¿Lo tenemos? Entonces conmigo, leemos del 1 al 4 así. Alabad a Jehová, invocar su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Vamos a repetir este último y vamos a hacerlo con más firmeza. Buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. ¿Cuántos vinimos a buscar su rostro esta mañana? Amén. Vamos a alabar su nombre entonces y le damos gracias al Señor por la oportunidad de hacerlo. Dios nos guarde. Quédese de pie para cantar al Señor. Muy buenos días. Le damos gracias al Señor por un domingo más de exaltar y glorificar su nombre y de agradecer la oportunidad de estar aquí con vida, con salud y con los nuestros. Amén. Me
En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi juez Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, canceló nuestra dolor. Confiar en él es mi placer, morir no creo dolor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Bendito sea el nombre de Dios. Así que sigamos gozándonos en el Señor el día de hoy. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y lo limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y lo limpio y resplandeciente para recibir la buena cosa.
Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Cantaré, me gozaré, cantaré, me gozaré. Hermoso es el gozo del Señor. Dice en Efesios 3, del 7 al 9, va a aparecer aquí en la pantalla, dice: por su amor inmerecido, Dios me dio el privilegio de servirle anunciando esas buenas nuevas, con la ayuda eficaz de su poder. Aunque soy el más pequeño de todos los que son parte del pueblo santo, Dios me concedió por su amor la misión de anunciar a las naciones el tesoro incalculable de Cristo. Debo hacerles entender a todos que el plan de Dios ya se está cumpliendo. Ese es el plan que desde la eternidad Dios, el creador de todas las cosas, guarda oculto. Solamente en Él y gracias a Él por su gracia, ya eso no está oculto para nosotros. Ya conocemos su plan. Ya sabemos que este es solo un paso. Todo el dolor, toda la tristeza, todo se va a ir cuando estemos allá cara a cara con Él. Amén. Gracias, Señor, por tu favor merecido. Gracias por tu amor que nos cubre, Señor. Gracias por morir en una cruz. Ayúdanos, Señor, a vivir disfrutando de ese privilegio, entendiendo, Señor, que nuestra seguridad en esta roca solamente está en ti. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo sea su hombre fuera amor? Corre más que pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y ganó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvación
Cuán inmenso amor, Jesús. No lo merecemos, Padre, pero por tu gracia y tu favor estamos aquí. Te alabamos, glorioso Señor. Seguimos glorificando tu nombre. Grande amor y redención es Cristo, no hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Asombroso es cantar, mío es en verdad, no soy yo, sino Cristo en mí. Iglesia, si pueden escucharse solamente ustedes a toda voz. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí secuestramos el Salvador está. Si débil soy, gozoso en quien avanzo, pues tu poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi paso desnudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio, no soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva en mi vida hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él.
esa sea nuestra oración hacia el día que venga y podamos ser luces del pueblo de Venezuela que tanto lo necesita. Amén. No soy yo, sino Cristo en mí. Hermosa alabanza, ¿verdad, hermanos? Estamos muy contentos de estar acá hoy. Dice la palabra de Dios que hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alabaremos en Él. A pesar de lo que estamos pasando en Venezuela, hoy es el día de adoración, hoy es un día de alabanza y de regocijo. Porque tenemos un Dios que venció la muerte y nos ha dado victoria, como decía la alabanza que acabamos de entonar. Bueno, diciendo todo esto, llegó el momento de dar la bienvenida. A mí me encanta mucho este momento de poder reconocer a aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez, o aquellas personas que tenían tiempo que no venían a nuestro servicio. Queremos reconocerle para regalarle una canción que con mucho cariño pues siempre estamos preparados para brindar todos los domingos. Entonces, cada persona que viene por primera o segunda vez puede levantar su mano para poderle reconocer. Esperamos un momentito. No veo. Yo no veo. ¿A dónde está? Ok. Levántate para regalarte una canción con tus compañeros, no sé qué otra persona por allí. Y la canción dice: Muy contento estamos hoy por conocer a ti, para juntos adorar a Dios. Si agradecer, vamos a la paz. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenido, amigo mío, a la casa del Señor, pues este es su santo lugar. Esas manos al Señor, donde gozo y placer. Bienvenidos a la casa de Dios. Muy buenos días, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Vamos a tener una palabra de oración para luego compartir la palabra. Señor, damos gracias en esta mañana, que nos permites una vez más estar acá en tu casa, reunidos para honrarte, glorificarte, adorarte. Y en esta hora, Señor, te pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas ministrarnos a todos, Señor, a través de tu palabra. La palabra que vamos a compartir, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, ministrando a cada uno de nuestros corazones, dando el entendimiento y dando la claridad para que podamos salir fortalecidos y preparados para lo bueno. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias.
Cuando recibí la solicitud del pastor para que me encargara de compartir la palabra en la mañana de hoy, obviamente siempre comienzan a indagar uno, bueno, qué puedo compartir, qué puedo hablar, de qué el Señor quiere que podamos ministrar. Y lo que inmediatamente vino a mi mente fue la situación en la que estamos pasando como país, como nación, después de este terrible terremoto. Y cuando vemos situaciones de esas, como las que hemos estado atravesando, viene una cantidad de preguntas y dudas a nuestra mente, y si no viene a nuestra mente, viene a través de otras personas que comienzan a preguntarse y indagar y dicen, ¿cómo es posible que situaciones como esta le pasen a personas por igual? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el cuidado de Dios? ¿Cómo Dios permite que inocentes sufran? Y de repente a nosotros viene la pregunta también de, ¿es acaso esto un juicio? ¿Es acaso esto un castigo por nuestra maldad? Y bueno, y si esas preguntas nos vienen a nuestra mente o algunas veces llegan a través de otras personas que conociendo que somos cristianos nos hacen esa reflexión o ese planteamiento, yo quise indagar un poco con respecto a estos aspectos, ¿no? Y obviamente esto me llevó a tratar de buscar en la Biblia algunas razones, algunas situaciones un tanto similares. Y todos conocemos muy bien el libro de Job. En Job encontramos un hombre que en el capítulo 1 podemos ver la descripción que hay de este hombre que dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, la descripción de Job allí no es la descripción de cualquiera. Dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero eso no es solo la descripción que tenía. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y dice que tenía una hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Estamos hablando de una persona que materialmente estaba bastante próspera. Una persona que tenía una prosperidad que desearía cualquiera de nosotros ahorita tener. Yo solamente imaginaba un rebaño de 7,000 ovejas. Es decir, visualizar esa cantidad de animales en un rebaño de alguien. Dice que tenían 3,000 camellos. Los que conocen un poco del campo y tal, se puede imaginar lo que es esa cantidad de animales, ¿no? Tener 3,000 camellos que cuidar, que atender, la cantidad de personas que tenían que tener a cargo de esto. Y dice que tenía también 500 juntas de bueyes. Y una junta de bueyes regularmente son 2 animales, así que eran como unos 1,000 bueyes también. Sí. La riqueza de este hombre era realmente grande, ¿no? Y dice que también tenía hijos, unos 7 hijos y 3 hijas. Dios lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Pero luego vemos a través del libro una descripción donde Satanás se presenta ante Dios y Dios le dice que se había observado a su siervo. Y él le dice que sí, que lo había observado, pero que no en vano Job honraba a Dios y tenía temor, porque si él, todas las bendiciones que Dios le había dado y la protección que había dado y el fruto de su trabajo, como lo había bendecido, que estaba seguro que si él le quitaba todo eso, este hombre iba a cambiar de parecer. Todos hemos escuchado la historia y sabemos lo que sucedió. Le fue quitado todo prácticamente en un instante, perdió todo su ganado, todos sus criados, solamente llegaban uno detrás del otro a darle las malas noticias de la tragedia que estaba pasando. Pero Job no se inmutó por esto y dice que en el verso 21 del capítulo 1, él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a hallar. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, en ese momento de angustia, de presentarse con esa situación de pérdida inmensa, porque los que tenemos hijos sabemos lo que pudiera ser el dolor de perder todos los hijos en un momento. 7 hijos y 3 hijas en el mismo instante, y todavía este hombre tiene la fortaleza de reconocer cómo él estaba bajo la potestad de Dios y él, así como había venido desnudo, así iba a salir de este mundo, reconociendo también que todas esas riquezas, todas esas cosas podían estar allí y podían haber sido quitadas, pero a la final él no iba a lograr preservar nada de eso, porque al momento de la muerte él no iba a poder retener nada de eso. Luego vemos a través del libro cómo algunos amigos llegan a consolarlo. Estuvieron unos días en silencio con él, después comienzan a disertar con Job. Básicamente ellos alegaban que algún pecado había cometido y que se arrepintiera, y que mientras él decía que él no era culpable, que él no tenía nada que pudiera ser la causa de todo este mal. Y básicamente sabemos, conocemos que el Señor a través del tiempo al pueblo de Israel le daba una recomendación. Cuando el pueblo de Israel cumplía la palabra, se acercaba a él, estaba fiel a sus palabras, seguía su mandamiento, tenía esperanza de prosperidad y bendición. Y cuando se apartaba, pues venían en realidad los problemas para el pueblo de Israel. Lo vemos en muchos lugares, ¿no? Pero Job no era del pueblo de Israel, ni siquiera un hombre del oriente, creo que dice acá. Dice también que sus hijos tenían siempre banquetes y todo eso, y él, después que los hijos tenían estas fiestas, estas celebraciones, él iba y hacía sacrificio a Dios, considerando de que no hubieran ofendido a Dios sus hijos durante ese tiempo de celebración. Se puede imaginar cómo en verdad Job era una persona piadosa, una persona justa, que
a nuestro parecer, y en realidad, y según la descripción que el mismo Señor hace de él, no merecía un castigo de esa magnitud. Él no había hecho nada malo para merecer o para estar padeciendo por una situación tan dolorosa. Y allí vengo a referencia otra vez lo que con las preguntas con las que comenzaba, ¿no? ¿Acaso Dios es un Dios injusto? ¿O Dios pierde el control de las cosas? ¿O Job era merecedor de todo eso? ¿Y por qué Dios permite que personas inocentes puedan padecer grandes catástrofes y grandes pérdidas? Siempre nosotros que vemos esto tratamos de buscar una justificación y buscar unas preguntas y empezamos a indagar. Nosotros los humanos queremos saber a veces la razón de todas las cosas y queremos buscarle una explicación a las situaciones que se nos presentan. Y a veces estas explicaciones no son como nosotros pensamos que pueden ser. Aunque tratamos de ser a veces muy apegados a ciertos principios y ver las cosas o positivas o negativas, aquí vemos que aquí no había una razón de por qué Job estaba pasando por esto. Los amigos alegaban que debía ser algún pecado, él decía que no, y allí se enfrascó más o menos su discusión y todo eso. Pero esta situación no fue solamente cuando vemos a Jesús, cuando andaba con sus discípulos, en el capítulo 9 de Juan, de los versículos 1 al 3, hay una situación en la que los discípulos también hacen una pregunta más o menos similar. Y en ese pasaje, en esa porción de la Biblia, habla de un ciego de nacimiento que vino a Jesús y los discípulos inmediatamente preguntaron: ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Para que este hombre naciera ciego. Nosotros siempre tratamos de buscar las preguntas y hacer preguntas de encontrar una justificación para lo que... Y ellos tenían un concepto preestablecido. O había pecado sus padres o había pecado él. Pero algo de pecado tenía que haber allí, ¿no? Pero es interesante las respuestas que da el Señor. Y el Señor le dice que ni sus padres ni él habían pecado, sino que esto era para glorificar a Dios a través de esta situación. Vamos a leer allí en San Juan 9, dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí vemos que los discípulos vieron al hombre y preguntaron: ¿quién fue el culpable? ¿Quién pecó? Pues, ¿pecó él? ¿Pecó sus padres? Y si nos ponemos a analizar un ciego de nacimiento, no tendría lógica que dijéramos que si él había pecado, ¿verdad?
porque como alguien desde el nacimiento va a ser castigado por un pecado, si apenas está siendo concebido y nació ciego, ¿no? Hasta si te ponemos a analizar de manera lógica, la razón que le estaban procurando los discípulos no tenía sentido, por lo menos en la pregunta de que si él había pecado. Posiblemente pudiera cobrar sentido cuando dijeran, bueno, sus padres pecaron y hubo consecuencias para él, pero el Señor Jesús les dejó claro que no había sido en ninguno de estos casos, ni en ninguna de estas situaciones, sino que para glorificar a Dios, Dios había permitido que este hombre naciera ciego. El Señor hizo el milagro y le dio la vista. Y vemos cómo el Señor no solamente les respondió y les dio una razón que no era la que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando la culpa y no había culpa, por lo menos para esa situación, sino que era para glorificar el nombre de Dios. También hay otro caso muy notorio y que de hecho fue uno de los detonantes para la crucifixión y la muerte del Señor Jesús, que fue cuando Lázaro enfermó. Cuando Lázaro enfermó, dice que las hermanas mandaron a avisar a Jesús y Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte. No era para muerte, sino para que el Señor se glorificara. Y si nos ponemos a analizar, humanamente, esa enfermedad fue para muerte. Es decir, cuando el Señor regresó, que llegó a casa de Lázaro, ya Lázaro tenía varios días en una tumba y había muerto. Pero el propósito del Señor estaba claro, Él sabía lo que iba a hacer. Esa enfermedad no iba a permitir que la muerte quedara allí, sino que Él iba a resucitar a Lázaro y actuó de esa manera. Entonces, allí vemos cómo en situaciones distintas y en ocasiones distintas, personas de repente sin justificación padecen de alguna enfermedad, alguna dolencia y alguna calamidad. Allí Lázaro había muerto, estaba en la tumba, allí ya su cuerpo se estaba descomponiendo, ya había pasado tiempo, pero el Señor hizo el milagro y le resucitó. Dice que había muchos judíos, mucha gente que había venido a consolar a Marta y a María. Dice que muchos creyeron también. Y dice que a causa de esto, los líderes religiosos decidieron que ya no iban a permitir que Jesús continuara haciendo esta cantidad de cosas porque estaban viendo cómo le estaba afectando. Y dice que decidieron matarla. Y entonces vemos cómo a veces las situaciones que enfrentamos no tenemos por qué entenderlas, no tenemos por qué saber la justificación y razón de la cual estamos pasando por situaciones como esta. Pero si vamos a ver en la Biblia y entendemos principalmente el problema que nos enfrentamos, y básicamente viene a raíz del pecado. La palabra nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también nos explica claramente que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, nosotros, el principal problema que tenemos como raza humana, como
personas es el pecado, que dice que todos hemos pecado y la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros escapar de la muerte o decir que no hay justicia en una situación que me lleva a mí a la muerte? Si la consecuencia de mi pecado es muerte y dice que todos somos culpables. Cuando entendemos esto y vemos la salida que Dios nos da, que es a través de Jesucristo, lo cantábamos, Él tomó mi lugar, Él pagó el precio por mí. Y si vamos a hablar de injusticia, esa sería la mayor injusticia de todas. Cuando Jesús, sin pecado, sin mancha, que no se contaminó, fue entregado a la muerte, e incluso Él, como humano, también se enfrentó a este dilema. Porque Él preguntó: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús, entendiendo lo que estaba enfrentando, también se sintió en una situación de aflicción por lo que estaba pasando. Y cuando vemos, sería el acto más injusto que podamos ver en la humanidad, porque alguien que no ha cometido falta, que no ha cometido error, que no es llevado, azotado, escarnecido, burlado y sentenciado a morir en una cruz. Pero como vemos, era el plan de Dios para redimirnos a nosotros a través de su muerte, a través de su sacrificio, para darnos la salvación. Entonces, si vemos allí, incluso para nuestro entender humanamente, un acto de injusticia se convirtió en un acto del cual nosotros podemos agarrarnos y aferrarnos y recibir para ser limpios y para ser hallados justos delante de Él. El justo murió por los injustos. Él llevó nuestras culpas y nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios a través de su sacrificio. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ver que el amor de Dios manifestado para nosotros es tan grande que aún un aparente acto de injusticia, de morir una persona justa a causa de nosotros, se convirtió en el acto de amor y sacrificio para darnos a nosotros la oportunidad de redención. Realmente, cuando vemos esto, ¿cómo podemos nosotros juzgar cualquier situación que enfrentemos? Díganme ustedes. Cuando nosotros estamos claros y reconocemos que por la gracia del sacrificio del Señor, nosotros somos justificados, somos limpios, y sabemos del amor que Dios ha manifestado, que estuvo dispuesto a sacrificar a Jesús para darnos a nosotros la oportunidad de redención, ¿cómo vamos a pensar que Dios va a tener actos de injusticia o actos de malos en contra de nosotros? Sabiendo primero que éramos culpables. Todos éramos culpables, ninguno se escapa. Así que, más bien, cuando nos acercamos a Dios, podemos entender el sacrificio y el perdón que Él nos da. Para los cristianos, para los que hemos creído en Jesús, esto tiene una significancia aún mayor, porque en Filipenses
1:21 podemos ver. Dice el texto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en varias partes de las epístolas vemos cómo somos llamados a despojarnos de nuestra vida, a vivir para Cristo y ver la muerte como ganancia. ¿Cuántos de nosotros hemos reflexionado sobre eso? Yo creo que a veces reflexionamos muy poco sobre la muerte y verla como ganancia. Regularmente, y desmiéntanme ustedes, cuando nos sentimos enfermos, enseguida buscamos al médico, buscamos la medicina, buscamos a ver cómo solucionamos el problema de salud y a veces hasta nos afligimos si nos da un diagnóstico un poco complicado. ¿Y dónde está este pasaje que nos llama a considerar la muerte una ganancia? ¿Ah? ¿Acaso nosotros la muerte la tenemos que ver igual como la ve todo el mundo? Nosotros somos llamados a ver la muerte como un paso hacia nuestra redención, hacia la victoria, más bien hacia la liberación de un cuerpo terrenal y una transformación y llegar al Padre Celestial. Entonces, ¿por qué nos afligimos tanto a veces cuando viene una enfermedad o cuando la muerte llega y se hace presente? Si estamos llamados a considerar una victoria, una ganancia, ¿verdad? Cuando vemos situaciones como esta y vemos que hijos de Dios y cristianos, hasta creo que pastores, no sé, en esta tragedia, no sobrevivieron, murieron. Y a veces tendemos a sentirnos como haciéndonos las preguntas del principio. ¿Cómo Dios permite eso? Bueno, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno, quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué permitió eso? No sabemos la respuesta, no entendemos la respuesta. Y no tenemos por qué entenderla, y Dios no tiene por qué darla. Pero si confiamos en su palabra, entendemos que lo que nos sucede a nosotros, a los que vamos al Señor, dice que todas las cosas nos ayudan para bien, son para nuestro crecimiento, son para nuestro bien. Entonces, cuando llega la muerte, es la culminación de esta vida y el entrar en la vida eterna que nos ofreció el Señor y para la cual hemos aceptado su salvación y nos hemos acercado a Él, ¿verdad? Un regalo, una gracia, algo que no merecíamos, que no la podemos ganar, no hay manera de pagarla porque todos éramos culpables de muerte. Nadie podía pagar la culpa mía. Si yo soy culpable, yo no voy a pagar la culpa de Alberto, porque Alberto también es culpable y yo soy culpable. Todos éramos culpables. Solamente Jesús, siendo inocente, vino a tomar nuestro lugar y a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y nosotros, al acercarnos a Él, podemos recibir ese propósito y esa salvación a través de Él. Por otra parte, cuando vemos en los evangelios que el Señor habló del fin de los tiempos, Él le advierte a sus discípulos de unas cuantas situaciones que iban a presentarse. Y yo creo que es pertinente que nosotros recordemos un poco lo que el Señor advirtió allí, porque realmente podemos ver reflejado allí la realidad y la actualidad que estamos viviendo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, el Señor les habló mencionando las señales del fin de los tiempos.
Dice que estaba cercano en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Primera advertencia, que no nos engañen. Porque dice que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, vendrán muchos falsos diciendo que son el Cristo, y en algunos de los otros libros dice que también que harán prodigios y señales, y a muchos engañarán. Dice, no sigamos a estas personas, no salgamos a perseguir a estas personas que están diciendo que son el Cristo. En el versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cada día escuchamos y en las noticias sabemos de situaciones de guerra. Tenemos la guerra de Ucrania, de Rusia, tenemos la guerra en Irak, toda la guerra en el Medio Oriente, siempre con Israel, atacando a Israel, y situaciones que se presentan a cada momento. Entonces dice que no nos turbemos, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. ¿Ustedes creen que esto lo estamos experimentando ahora o no? Yo creo que sí, yo creo que es parte de lo que el Señor describió que era el final de los tiempos. Y a nosotros nos tocó sufrir un terremoto. Pero miren lo que dice el Señor: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto, por lo menos aquí en Venezuela, todavía no ha llegado. Pero si el Señor nos los advirtió y nos los adelantó, sabemos que en cualquier momento puede darse. Dice que seremos aborrecidos a causa de su nombre. Y una de las cosas que vemos y una de las cosas que entendemos es cómo están cambiando los patrones y las cosas en el mundo. Y como dice la palabra, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Nosotros, como defendemos los principios bíblicos y nos aferramos a la escritura y a lo que el Señor nos llama como hacer lo bueno, ahora resulta que eso viene siendo algo malo. Entonces, poco a poco comenzamos a ser los malos de la película. Y dice que en algún momento nos van a aborrecer y nos van a entregar, nos van a matar y nos van a... Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, como dice por allí el dicho, guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? El Señor Jesús nos advirtió, nos alertó de cuáles eran los signos de los últimos tiempos y cuáles eran las señales y las
situaciones que vamos a vivir. No tenemos que esperar que algún profeta venga a darnos profecía, a darnos detalles. No tenemos por qué entender todas las cosas. ¿Qué tenemos que entender? Que nuestro Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para salvarnos a nosotros, siendo culpables. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dar un hijo por una persona culpable? Yo creo que ninguno. Yo no entregaría un hijo mío para redimir a un culpable. No. Y menos si no es un familiar o alguien querido por mí, ¿no? Si es alguien cualquiera. Yo no voy a entregar a uno de mis hijos para que lleve la culpa de alguien. Pero a eso estuvo dispuesto Dios, para darnos a nosotros la salvación. Así que, ¿cómo podemos nosotros cuestionar o dudar de las situaciones que enfrentamos, los designios que pasamos? Realmente, yo creo que nosotros como cristianos no estamos para completamente entender qué pasa. No estamos para responder todas esas preguntas que a veces nos planteamos. Estamos para entender, sí, que Dios nos ama, que Él es justo, que Él quiere lo mejor para nosotros, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para librarnos a nosotros de la muerte eterna, y que ese es el mejor y más grande mensaje que nosotros podemos compartir. Cuando veía entre tanta información que nos llegaba de la tragedia, hubo una que me pareció muy interesante porque estaba un rescatista metido en un edificio colapsado tratando de auxiliar a alguien, y en ese momento hubo una réplica. Sí, imagínense ustedes, está usted metido con alguien dentro de unos escombros y comienza otra vez a sentirse la tierra mover. Este rescatista cristiano lo que hizo inmediatamente fue invitar a esta persona a hacer la oración de fe. Y le aseguro que esa persona hizo una oración de fe genuina en ese momento. Porque ¿para dónde va a agarrar usted si está atrapado dentro de una estructura y hay una réplica y no tiene escapatoria y está ahí el rescatista? Incluso la persona le dijo, creo que la persona le dijo, escapa, sal tú. Y le dijo, no, aquí nos quedamos los dos, y repite esta oración. Y esos son parte de los milagros y de las cosas que quizás no vamos a ver. Y quizás a veces pasamos por alto y no entendemos. Pero otra de las cosas que se dio a raíz de esta tragedia es que muchos de los rescatistas, entiendo bien, muchos cristianos, compartían con la gente, y una de las primeras ayudas que llegó fue un ministerio del hermano Billy Graham, que ahora lo dirige su hijo Franklin Graham. Ellos trajeron un avión con un hospital de emergencia e instalaron allí con médicos, con todo, para atender a las personas completamente graves. Personas cristianas, médicos cristianos que dispusieron su tiempo para venir a servir en la tragedia, y sabemos que al igual que ellos, acá la iglesia se abocó a recoger ayuda, se enviaron ayuda, hay iglesias allá trabajando, hay pastores, hay líderes, hay gente testificando, y no sabemos, pero Dios es un Dios bueno y justo, y aún en esos momentos difíciles permite que podamos entender y recibir el mensaje de la salvación. El Señor nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, y sabemos de que
no estamos exentos a sufrir calamidad. Personas que perdieron todo en un instante. Perdieron familia, perdieron sus casas, perdieron sus propiedades, Pero Dios es un Dios bueno y nos dice que Él va a estar con nosotros. Todos sabemos el Salmo 23, ¿verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántos de nosotros lo hemos analizado y entendemos? Que no importa que andemos en un valle de sombra de muerte, el Señor va a estar con nosotros. Ya nosotros hemos pasado bastante. Hemos visto bastantes situaciones en el país. Hemos experimentado muchas situaciones y ahora están más. Pero aún a través de esta situación, el Señor está con nosotros. Está a nuestro lado. Nos va a dar aliento y vamos a poder honrarlo a Él a través de nuestras vidas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, que podamos vivir para Cristo y que la muerte entendamos que es para nosotros una ganancia. Si alguno de los que están acá aún no ha recibido ese regalo de la salvación a través de Jesús, yo le invito a que lo haga en esta mañana. Ya el Señor Jesús pagó el precio. Nosotros no podíamos pagarlo porque era la muerte. El pecado, la consecuencia era morir. Pero Jesús, siendo inocente, estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar. Al morir en nuestro lugar, llevó nuestra culpa y Él se hizo pecado para limpiarnos a nosotros. Ese sacrificio está presente, está vivo, está la oportunidad abierta para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y nos ofrece una vida eterna, nos ofrece una vida aún después de esta vida. Si alguno en esta mañana desea recibir esa salvación, recibir esa vida, recibir ese regalo que Jesús hizo y pagó con su sangre, te invito a que hagamos esta oración. Señor, te doy gracias en esta mañana porque puedo entender que tú estuviste dispuesto a morir por amor, siendo justo, no siendo culpable, tomaste mi lugar para que yo pudiera despojarme del pecado a través de tu sacrificio. Señor, recibo ese sacrificio para mí. Límpiame del pecado, inscribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido y en ese nombre te doy las gracias. Amén. Si alguien hizo esa oración, le voy a invitar para que al final se acerque hasta acá y podamos conversar con alguno de los líderes de acá de la iglesia. Dios les bendiga. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tu gracia derramada en nuestros corazones nos ha permitido crecer en ti. Gracias porque después que recibimos ese regalo tan grande de salvación, tú has seguido formando
en nosotros un corazón dadivoso, un corazón dispuesto a dar, Señor. Y te agradecemos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y para nosotros. Te agradecemos porque la comunidad cristiana de la Iglesia Bautista La Fe es una verdadera familia para muchos de nosotros y satisface nuestros requerimientos de compañerismo y de amor. Señor, entendemos que pasamos por procesos difíciles, no solamente por lo del terremoto, sino en nuestra vida en los personas. Pero sabemos que en ti tenemos el oportuno socorro. Y así como dijo el pastor Eber, tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Gracias, Señor, por tu provisión para nuestra familia. Gracias por el trabajo que le has dado a cada uno de los hermanos. Y te pido la bendición para ellos y que siga, Señor, formando en nosotros un corazón dadivoso, dispuesto a reconocer tu bondad en nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante.
con múltiples eventos y actividades. Mira los siguientes anuncios para que descubras cómo puedes involucrar. El Ministerio de Enseñanza te invita a participar de las clases de la Escuela Bíblica Dominical, un espacio diseñado para aquellos que buscan explorar las enseñanzas bíblicas, afianzar su fe y desarrollar los valores del reino de Dios. Tenemos un espacio para jóvenes de 15 a 30 años, para adultos jóvenes de 30 a 55 años, para adultos mayores de 55 años en adelante y para los nuevos creyentes y aspirantes a bautismo. Te esperamos todos los domingos a las 9 a.m. en el edificio educacional. Asimismo, los más pequeños también tienen su espacio para aprender y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Nuestra escuela bíblica infantil les brinda un ambiente amigable y estimulante donde, durante el servicio dominical, podrán descubrir las enseñanzas bíblicas de una manera divertida y dinámica. Contamos con una sala cuna de 0 a 3 años de edad, clases para preescolares de 4 a 6 años, clases para escolares de 7 a 12 años y clases para adolescentes de 12 a 14 años. Acompáñanos cada miércoles de 2 a 4 p.m. a servir a los abuelos y ancianos del geriátrico. No te pierdas esta oportunidad de unirte a esta noble causa al regalar amor, esperanza y apoyo espiritual a quienes más lo necesitan. Para más información, contactar a la hermana María Andrade. La oración y el ayuno son herramientas poderosas para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Y hacerlo juntos en comunidad es una bendición que no te puedes perder. Por esto, te invitamos a unirte a nuestro ayuno congregacional todos los viernes de 9 a 11 de la mañana en el auditorio de nuestra iglesia. Tu generosidad y solidaridad pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. En la entrada al auditorio encontrarás la cesta de amor, donde puedes depositar alimentos imperecederos que serán donados a familias necesitadas. ¿Tienes problemas personales, matrimoniales o familiares? En la Iglesia Bautista La Fe reconocemos la importancia de la familia. Por eso te ofrecemos atención y orientación a cargo del Ministerio Pastoral y el Ministerio de Familia. No dudes en contactar a Yelitza Segovia o Jessica Castro. Ellas te orientarán para coordinar el acompañamiento que necesitas. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, muchas gracias a Dios por este tiempo que tuvimos en esta mañana. Y quiero comentarles algo. Ustedes saben que para este año nosotros hemos estado trabajando y organizando lo que ha sido el tema del campamento. Sin embargo, bueno, hemos tenido algunas circunstancias pero queremos decirles, mis hermanos, que a pesar de la misma situación que podemos estar atravesando como país, como iglesia, queremos seguir trabajando en función de que el campamento podamos realizarlo, mi hermano. Porque sabemos que de una u otra forma también es una manera de poder adorar a nuestro Dios, una manera de también como iglesia crecer, enriquecernos y que podamos trabajar de la mano también, mis hermanos. Miren, yo en el campamento tuve algunas experiencias interesantes. Varios de los hermanos que hoy en día están trabajando y hasta tienen hasta un liderazgo, si pudiese decir, salieron allá de campamentos. Hermanos, que estemos animados, que podamos trabajar en función de eso. Ahorita nosotros, esta mañana desde temprano, mi hermana Jessica, está por allá, les comentó, les dio un papelito. ¿Todos lo recibieron? ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Ok. Para que podamos llenar cada una de esa información. Esa información para nosotros va a ser muy útil para hacer un censo sobre toda la situación y que podamos trabajar. Mi hermano, miren, yo les confieso algo, ¿no? Desde muy pequeño, no sé, tenía como 14 años, he trabajado en el área de finanzas con la iglesia. Ahorita con este rol ministerial que tengo, he tratado de quitarme un poco ustedes saben lo que hay, que los pastores se fusillan, las cosas, tal. Entonces, he tratado y por eso tengo a mi hermana Elisa, que es la que nos ayuda con el tema de las finanzas.
Mi hermano, las finanzas se trabajan por fe. La fe es importante en las finanzas, mi hermano. Y yo sé que podamos estar atravesando cualquier circunstancia, pero con fe, hermanos, la fe, y que también yo me miro a mi lado y tengo hermanos que también nos podemos respaldar, podamos avanzar. Hermanos, la intención como iglesia, como líderes, queremos hacer el campamento, mis hermanos. Queremos, porque sabemos que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Sí, siguiendo también con esto que dice el hermano Alberto, si bien es cierto, llegó un momento que nos sentimos un poco desanimados con toda la tragedia que estamos viviendo todavía. Nos reunimos el martes pasado y la respuesta es, tenemos que animarnos, esto no es una fiesta, esto es para nuestras familias, para tu familia, para la mía, porque realmente el campamento pasado vimos milagros. Este es un censo. Nosotros quisiéramos desde el comité organizativo que lo tomen de una manera un poco seria, tomen sus papelitos, el que no pueda ir por cualquier circunstancia, háganoslo saber con su identificación. Hay familias que tenemos que familias son muy grandes, 5 o 6 personas, sabemos que este costo para una familia de 5 o 6 personas es muchísimo. Tienen que acercarse a nosotros a ver qué plan hacemos, cómo lo cuadramos, dónde dormimos, porque queremos que todos vayan. El año pasado estábamos aproximadamente 86, 90 personas. Queremos que sigan. Y es más, nosotros tomamos hasta ayudas de gente de afuera que se pudieron bendecir varias personas que no podían ir al campamento por cualquier circunstancia. Y tuvimos ofrendas importantes. Por eso queremos saber quiénes pueden, quiénes quieren, para poder nosotros tomar decisiones, porque no es fácil mover 100 personas de acá. Tenemos que llevar siempre un orden, y Dios es un Dios de orden. Entonces, nuestro aliento nuestro mensaje es anímense. Anímense, sabemos por lo que estamos pasando, son 3 meses que nos faltan, ahí vamos a agarrar otra vez ánimo y fuerza. El fútbol de cierta manera nos animó un poco anoche, hubo mucho ánimo en los grupos, no sé si ustedes están en grupos, pero la iglesia se sentía animada, pues. Entonces tenemos que buscar como es un espacio también para pasar un poco esto y esto realmente nos va a edificar a todos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hoy estamos vendiendo una guisada. $1, 700 bolívares, creo que lo vamos a poner. Ahí están las gorritas, ahí están las cositas. Vamos a seguir trabajando. Si nosotros como iglesia no nos animamos o no sentimos ese espaldarazo de ustedes, hermano, no va a ser difícil. Entonces, tomen su papel, anoten, déjenlo allá, que nosotros nos vamos a encargar en la semana de analizar cada papel que tiene cada familia. De nuestro lado, todo el empeño, todo el trabajo para que las cosas se den bien. Los que estuvieron en el campamento pasado, salimos felices del mensaje, de la comida, hicimos nuevos amigos, salimos edificados. Sí, realmente hay muchos milagros. Entonces, hermano, la plata está en los bolsillos de otros. Tenemos que trabajar para que lleguen al campamento y poder llevar esto a cabo. Amén. Gracias, hermana Yelixa. Sí, hermano, ánimo, fuerte. Nosotros, de esos milagros que dice Yeli, yo hablo de uno particular, que desarrollamos un grupo de amigos aquí que tenemos, que nos reunimos, y es un grupo, yo le digo a mi esposa, es atípico, porque somos de diferentes edades, de diferentes intereses, pero el interés común que es Cristo es lo que nos une, mi hermano. Así que, Iglesia Bautista La Fe, muy buenos días. Por acá Francisco Miquelena, parte del liderazgo del Ministerio Juvenil Josué. Ya ahora hemos tenido una serie de enseñanzas acerca del libro del Apocalipsis. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta de que es totalmente distinto a como nosotros creíamos. La parte del dragón, la parte de las bestias y todo ello está un poquito más adelante. Pero estamos tratando de estudiarlo de una forma diferente, de la forma en como nosotros nos sintamos identificados. Y descubrimos algo muy hermoso, muy importante, y es que las iglesias del Apocalipsis no son tan distantes de la vida cotidiana que nosotros llevamos. Así que si eres joven y estás interesado en aprender la palabra, en aprender un poco más de eso que está en este libro tan precioso, te invito a que venga este sábado a nuestra instalación a las 5:30 de la tarde.
Así que papá, mamá, te invitamos a que traigas a tu hijo para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Bendiciones. Bueno, Francisco es un milagro también que vive en el campamento, ¿verdad, mi hermano? Sí, el Señor ha hecho grandes cosas con él y vengan porque el que va a llevar la enseñanza es él. Así que, como le digo, mis hermanos, sigamos adelante. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos, ya vamos a culminar el servicio. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Que desde esta mañana que empezó todo, desde las canciones, desde la primera canción hasta la predicación del pastor Ever, mis hermanos, cada día ratifico que sin Cristo no somos nada. Hermanos, y se nos olvida. Hay días que se nos olvidan, semanas, que Cristo debe ser el centro de nuestra vida, mis hermanos. Y a veces estamos tomando decisiones, actuando de una manera que Cristo no es el centro de nuestra vida, mis hermanos. Entonces, llevemos que Cristo sea el centro de todo. Lo bueno o el éxito que de una u otra forma podamos ver en personas que están a nuestro alrededor, que pueden decir, concha, tú haces esto, y sabes esto, y aquello, como dice el himno. No somos nosotros, es Cristo, es Él, es Él. Y que sea Él y que tengamos la bendición de que otros conozcan a ese Cristo que vive en mí a través de mí, mis hermanos. No solamente a través de mis acciones, también tengo que predicar. Amén. Vamos a orar y vamos a despedir. Recuerden el canto final y luego estaremos despedidos. Oremos. Padre, te doy muchísimas gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia se ha derramado, Señor, sobre nuestra vida cada día. Señor, tú tienes el control. Nunca lo has perdido. Por eso no te pedimos para que tengas el control, porque tú lo tienes y lo has tenido siempre, Señor, de todo. Tú tienes el control de Venezuela, tú tienes el control de los tiempos de este mundo, Señor. A veces nos angustiamos y perdemos el foco, Señor, de lo que es importante para nuestra vida, que eres tú, Señor. Ayúdanos a entender de que tú, Señor, eres el que nos guía. Tú eres el que nos ayuda a tomar las más sabias decisiones en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender de que tú eres el centro, Señor. Tú eres el centro. Y cuando tú eres el centro, vamos a tener matrimonios sanos, vamos a tener familias sanas, vamos a tener iglesias sanas y vamos a tener una nación sana, Padre. Ayúdanos a que cada día tu carácter se refleje en nuestra vida. A que cada día tengamos hambre y sed de ti, de aprender de ti. Y que cada día, Señor, que tengamos oportunidad de bendecir al prójimo, lo hagamos, Señor. Que podamos atender al más vulnerable. Hay muchos vulnerables en nuestra nación. Ayúdanos a que podamos ayudarnos y bendecirlos, Señor. No solamente orando, sino también dando de lo que nosotros, de lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Ahora que nos vamos a nuestros hogares, guíanos, ayúdanos, Señor. Y que también tú estés en cada una de las cosas durante esta semana, Señor. Todo lo dejamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Padre. Las
y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Le alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Le alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré. Me gozaré, presencia de Dios, todas mis fuerzas brindaré. Me gozaré, presencia de Jehová, con todas mis fuerzas brindaré. Ante ti yo gozo, cantaré una alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Ante ti yo gozo, cantaré una alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré, cantaré, me gozaré, me gozaré. Vamos a la iglesia.